nombre es Matías Parra, soy trabajador de INTI, de la Dirección de Gestión de la Innovación. Estoy en INTI hace 14 años. Actualmente me dedico a acompañar a los equipos técnicos en sus proyectos en la articulación de los actores con los cuales participan. Soy sociólogo, pero también soy técnico electrónico, que fue como empecé mi trayectoria en el INTI, en los laboratorios, y luego decidí saltar a la sociología y a dedicarme a estas cuestiones más vinculadas a la vinculación tecnológica. Actualmente también soy maestrando en la Universidad de Quilmes en Ciencia, Tecnología y Sociedad para seguir fortaleciendo este perfil. Y también soy profesor universitario en la Universidad Nacional de Pilar. El INTI es un organismo que se dedica a la transferencia de tecnología de distintas maneras. Una de esas formas de transferir, uno lo podría contar de dos puntos fuertes que tiene el INTI. Uno es más mantenimiento de la calidad industrial, del nivel industrial del país, que eso lo hace a través de ensayos de productos, como puede ser una barra de hierro, se la somete a tensión hasta que se quiebra, y eso da una forma en la cual o en qué tipo de construcciones puede ser utilizada. Lo mismo con el cemento, lo mismo con la calidad de las naftas y de la leche, ¿no? Pues parecen dos extremos, uno un combustible y otro un alimento, pero el INTI puede medir la composición interna de esos productos con el objeto de asegurar una calidad de esos productos. Por ejemplo, también en el ámbito de la construcción se ensayan las puertas que son construidas de manera industrial a través de ensayos de acústica, a ver cuánto traspasa o no el sonido, pensando, ¿no?, en edificios, si esas puertas también se incendian rápidamente o no, y también cuánto resisten la torsión esas puertas, su estructura, cuánto tiempo va a durar, ¿no? Entonces hace evaluaciones del uso también, como de la construcción y estructura de los productos que salen a la calle. En ese sentido, el INTI tiene un rol muy fuerte en la seguridad pública, ¿no? Muchos compañeros que están en los medios también suelen hablar de los juguetes plásticos, que en el INTI se evalúa también cómo están compuestos, si tienen componentes o no tóxicos. Bueno, esa es una de las ramas del INTI, ¿no? Los ensayos de productos que hacen que tengan cierta calidad industrial, ¿no? Otra característica muy importante de INTI es que funciona como instituto de metrología, es decir, la ciencia de las mediciones. Esto es muy importante para asegurar un comercio justo en términos de comercio al interior del país, pero también es una forma de defender la soberanía nacional si uno tiene que pesar en una balanza en un puerto cargas de granos, o también tiene que pensar en que los caudalímetros que van en los gasoductos o en los oleoductos midan lo que tienen que medir con respecto a lo que se está transportando o lo que se va a exportar, o incluso a lo que ingresa en el país, ¿no? Digamos, son elementos muy importantes, tanto como lo que decía, ¿no? Sostener la calidad industrial y también la soberanía tecnológica. Yo esto lo había todo metido dentro de la idea de sostenimiento o mantenimiento de la calidad industrial del país, ¿no? Pero el INTI también tiene otra función que a mí me parece que es muy importante destacar, que es la función de desarrollo. Con esa podemos imaginar futuro, ¿no? Si tuviéramos una política que le demandara más a la institución en qué sectores tiene que trabajar, cómo tiene que articular todos sus conocimientos internos, en dónde tenemos que definir problemas tecnológicos para encontrar sus soluciones, es decir, desarrollar productos locales. Esos productos locales, también pensar en los procesos en los cuales se construyen, podríamos decir, masivamente. Es decir, el INTI tiene una función de escalar la producción, ¿no? Esos son conocimientos que no están en cualquier institución, ¿no? El INTA, por ejemplo, es una institución que también, referido al agro, puede pensar en grandes producciones, ¿no? El INTI, referido a la cuestión industrial de reproducir, digamos, un producto de manera masiva, eso requiere un conocimiento particular. Entonces, el INTI puede pensar en prototipos, cómo solucionar determinados problemas, y esos prototipos cómo escalarlos de manera industrial, que requieren otro tipo de conocimientos, de cómo generar ese proceso que construya de manera masiva estos productos. En este sentido, podemos decir que el INTI tiene dos funciones que tampoco es muy común alrededor del mundo, que esté vinculado tanto los ensayos como
las verificaciones, como las calibraciones que se hacen con metrología, con desarrollo. Y el desarrollo no solo en productos. Si uno tuviera que pensar en cómo realizar una nueva medición o cómo tener un patrón nuevo, eso también es desarrollo. Entonces, de esas formas de trabajo estándar, que es a través de los ensayos sistemáticos y de las calibraciones, que son trabajos que vos ya sabés qué es lo que tenés que hacer, bueno, ¿cómo desarrollás una nueva medida? Viste que había hablado de la leche antes. ¿Cómo miden esa composición de la leche interna? Bueno, se definen patrones para la leche. Y así es como el INTI funciona de elemento de comparación. Pero para que exista eso hay que desarrollarlo antes. Y eso es una pregunta de desarrollo también. El INTI tiene como 20 plantas piloto. En Buenos Aires tiene 20 hectáreas, 50 edificios, con diferentes centros por sector o por temática, ¿no? Por disciplina. Y quería rescatar, por ejemplo, tiene una planta piloto que es de componentes activos para medicamentos farmacéuticos, ¿no? Entonces el INTI lo que hace es desarrollar ese medicamento o tiene la capacidad de testear productos de la industria farmacéutica y poder realizar este escalamiento en su planta piloto. Eso es lo que un poco lo que decía. Y por otro lado, uno podría pensar en el centro, eso en química y ambiente, ¿no? Pero uno podría pensar en el centro de alimentos, que muchas veces lo quieren equiparar a INTA, si bien pueden tener ciertos puntos de contacto, es diferente, ¿no? Pero me ha tocado visitar la planta piloto de alimentos y en donde se desarrollan productos alimenticios, por ejemplo de panadería, donde se hacen las pruebas, el testeado también de cómo cocinar eso, de cómo cocinarlo de manera escalado, obviamente, que era un poco lo que quería decir sobre las capacidades que tiene INTI. Y en este sentido me parece que esos dos ejemplos grafican muy bien lo que hace la institución en términos industriales, de conocimiento industrial, de tecnología industrial. Bueno, esos centros de investigación se van a crear a partir de una asociación público-privada entre sectores industriales y el INTI. En su convenio de creación de un centro, por sector o por temática, también puede ser el sector público que demande la creación de un centro, se va a definir el plan de trabajo. Ese plan de trabajo va a implicar qué tecnologías hay que desarrollar o adaptar del exterior al país según la conveniencia del sector, digamos, ¿no? A mi punto de vista, yo creo que eso podría estar más conducido por la política aún que solamente por INTI y los privados, ¿no? Pero sí me parece muy bien esa autarquía que tenía, porque permite cierta autonomía de la política de turno, y eso convertía al INTI en una política de Estado. Si bien el INTI en los vaivenes, sobre todo de la dictadura hasta el presente, en los gobiernos neoliberales fue muy castigado, pudo mantener cierto ritmo de trabajo y después de recuperación, ¿no? Aunque le ha llevado 20 años recuperar un ensayo que hacía en los 90 y que se dejó de hacer por los despidos en ese momento. Despidos no, retiros voluntarios, que es algo muy parecido a lo de ahora. En este sentido, podríamos decir que el INTI se vincula así, con unas asociaciones públicos-privadas, que es precisamente lo que el decreto de Sturzenegger viene a quebrar en la institución. En la situación actual del INTI es que el gobierno sacó un decreto el 8 de julio, el 462, que lo que hace es modificar dos artículos principales de su ley de creación original. Uno es el artículo que le da facultades al INTI para crear los centros de investigación en estas asociaciones públicos y privadas. Lo que hace es que la creación de centros ahora pase, como se hacía con el Instituto Tecnológico en su momento, a la Secretaría de Comercio, es decir, una dependencia mayor del poder político de turno. Y también afecta a uno de sus artículos, el artículo 9, si mal no recuerdo, que es todos los ingresos que genera el INTI a través de estas articulaciones pasen a la caja del Estado Nacional, a la Secretaría de Ambiente, con lo cual ya el INTI no puede disponer de sus propios recursos para compra de insumos, para reparaciones de los edificios, para reparaciones del propio equipamiento, ¿no? Y también para la contratación de trabajadores en la modalidad LST, que hoy en día quedan 500. Recordemos que el INTI, cuando inició la gestión de Milei, eran aproximadamente 3.000 personas a través de no renovaciones de contrato, de retiros voluntarios
unos 10 millones de dólares se puso el gobierno nacional para que se fueran 400 intianos, y los que se fueron por bajos salarios se fueron 700 personas hasta ahora en total. Quedan 2.300. De esas 2.300 hay 500 más que dependen de esa parte privada del INTI, ¿no? Que hoy, si se diera de baja el quit, que es algo que promete Sturzenegger, dejan de tener empleador, 500 personas más. O sea, 700 más 500 son 1.200 personas menos. Algo muy parecido a lo que pasó durante el menemismo. INTI comenzó con 2.200 personas en 1990 y terminó con 800. Y también se quiso disolver al INTI en 1991 y un grupo de personas de INTI, intianos, decimos nosotros, tuvieron que ir a defenderlos al Congreso. Bueno, se salvó el INTI. Nosotros somos la segunda generación que hacemos eso. Lo que hacemos es ir a defender al INTI de distintas maneras. Una, tratando de conversar con la ciudadanía, con esto que te contaba en respecto a la seguridad pública, en cómo afecta. A veces pareciera como que el INTI no existe, pero está en todos lados. Digo, en este edificio está construido con cemento, que fue certificado por el INTI con los hierros que te decía, que también fueron certificados por el INTI, etcétera, etcétera. Las partes de seguridad de frenado de los ascensores en el caso de emergencia son certificadas por el INTI, en la construcción de su material y en su funcionamiento. Entonces, el INTI está en todos lados y no se ve. Entonces hacemos este ejercicio de ir a hablarle a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, a través de volanteadas en la calle, de lo que podemos. Pero también vamos y tratamos de hablar con los diputados que tienen dudas, los diputados que votaron la ley bases y dijeron, bueno, le damos poderes por un año y sacamos al INTI de su posibilidad de disolución, porque la ley bases original decía eso en el artículo 3. Conversando con esos diputados, lo que logramos es que los que votaron la ley bases es que negociaran que el INTI no sea disuelto. Pero bueno, hoy de facto está siendo disuelto. Entonces, también salimos a hablar con esos diputados y les pedimos que vean que no sucedió que el INTI no sea disuelto. De hecho, cada vez es peor. Y el problema que se vayan trabajadores y queden los equipos es que se pierden las capacidades, digo, ¿no? Los equipos no funcionan solos. Y esas capacidades muchas veces, como contaba antes, no vuelven a ser repuestas. Pueden llegar a tardar 20 años en reponerse. Trabajadores que tienen redes ya armadas internacionales se van y se insertan en otro lado y quizás no vuelven. Y uno podría contar una anécdota personal que en el 2018, durante el macrismo, que hubo despidos, fue una situación similar, pero fue más de persecución política, no tanto de destrucción del instituto de manera llena como está pasando ahora. Un amigo mío terminó yéndose del país, prefirió no volver más. Se fue, terminó su doctorado en el exterior y no volvió más. Y seguimos charlando todo, pero ya está decidido no volver por la falta de estabilidad en las políticas de Estado, donde él no pudo desarrollar su carrera personal, digamos, ¿no? Esas son las dos formas en las cuales tratamos de defender a la institución, conversando con la población, pero también exigiendo a la política que no termina de dar cuenta, o no quiere dar cuenta, no lo sé, que el INTI funciona dentro de un modelo de país industrial. Digamos, si el objetivo de este gobierno es la reprimarización, sobre todo en exportación de minerales, y en exportación de energía y endeudamiento público a través de la deuda, digo, el INTI no tiene sentido de ser. Eso deberían comprender los legisladores que dijeron no va a pasar nada. Bueno, evidentemente sí está pasando, porque si entendemos sistemáticamente qué función cumple el INTI en un proyecto de país industrial, obviamente que no tendrían que haber votado la ley base, tendrían que haberla rechazado. Cuando llega la dictadura, lo que va a hacer es atacar a sectores clave. En INTI hubo 2 desaparecidos, más vinculados a la militancia territorial, pero también hubo 150 despedidos. Y esto fue muy parecido a lo que hizo el macrismo en todo el Estado Nacional. Militares parados en la puerta, con una lista en la mano de 150 personas de INTI, mayormente vinculados a los centros de electrónica, que era la tecnología que movía el capitalismo mundial en ese momento, ¿no? Había un centro de componentes electrónicos. Eso se desarma y durante el gobierno de Alfonsín se intenta que hubo una política nacional
que se articuló bastante bien en términos de informática y de electrónica, que ahí es donde se crea el Centro de Electrónica en INTI. Se intenta volver a un país industrial. Obviamente que el peso de la deuda que dejó la dictadura terminó haciendo que el gobierno de Alfonsín virara en su mediado del gobierno a políticas neoliberales, ¿no? Que fue lo que termina Menem profundizando, ¿no? En 1991 intenta cerrar el INTI se salva, incluso se lo quiso regalar a la UIA. Digo, esto es importante decirlo porque la UIA no lo quiso por el costo, no porque no le sirviera, sino por el costo de mantenimiento. Siempre es el Estado el que promueve la innovación o la transferencia de tecnología. Después los privados, una vez que están, como contaba antes, industrializado el proceso o cómo masificar el proceso productivo, bueno, es quien termina tomando los beneficios. Pero siempre es el Estado quien está motorizando eso. En los años, bueno, como había contado antes, en el menemismo, cayó de 2.200 a 800 personas. Eso se pudo empezar a recomponer después del 2001 y sobre todo el INTI cumplió una función muchas veces discutida sobre el rol que tuvo entre 2002 y 2011, que fue a través con Enrique Martínez, que era, bueno, el 40% de la población trabajaba en negro, la industria estaba totalmente destruida, proceso que se inició con la dictadura y que seguía hasta ahí. Bueno, hubo un trabajo, una función, además de la alta tecnología, de tratar de reindustrializar procesos artesanales que hacían personas que se habían quedado fuera del sistema económico capitalista del país, digamos, ¿no? Luego del 2015 llega el macrismo con una persecución política explícita hacia los sindicatos, particularmente de ATE, que fue todo el conflicto del 2018 que paralizó la institución, que se tomó la institución 50 días y bueno, algunos participamos y dormimos ahí defendiendo al INTI porque sabíamos que venían para destruirlo, ¿no? Durante el gobierno de Alberto Fernández no me tocó estar en la institución y no sé que algunos sectores principales fueron motorizados, como por ejemplo la industria del cannabis, que ahí se intentó también desarrollar un patrón nacional en términos del aceite, en cómo se compone ese aceite, y finalmente con el gobierno de Milei yo creo que es la avanzada mayor y peor que en el menemismo y que en la dictadura, ¿no? La dictadura se persiguió, desapareció personas y se atacaron sectores sensibles, digamos, ¿no? de la economía. Durante el menemismo fue el vaciamiento del Estado, obviamente, y hoy efectivamente, después de 3 veces de haber participado en gobiernos neoliberales, Sturzenegger parece que ha aprendido muy bien dónde pegar para destruir todo el entramado productivo nacional, que se vincula con lo que hablábamos antes, ¿no? La cuestión geopolítica de convertir al país reprimarizado en exportación de minerales y de hidrocarburos, sobre todo a partir de la guerra de Ucrania, ¿no? Bueno, yo te había contado que una de las formas de vinculación de INTI es a través de la creación de centros público y privado, pero no necesariamente privado, también se puede hacer a través de convenios público-público. De hecho, el INTI ha asistido, digamos, a gobiernos, ha asistido a ministerios, asiste al Poder Judicial también, ¿no? Y quizás una forma de fortalecer el vínculo INTI-industria sería a lo mejor generando centros de investigación en donde se compartan o la universidad le demande al INTI ciertos conocimientos en cierto sector industrial o en cierto sector de la población, ¿no? Reproducir conocimientos, generar conocimientos propios y generar problemas locales, que a veces eso es algo que nos olvidamos mucho, ¿no? Como argentinos, y muchas veces también pasa eso en la política, que se mira a ver cómo se hace afuera. El país que es potencia nunca te va a dar su tecnología con la cual domina un mercado. Siempre te va a dar como mucho una menor que le sea funcional a su proyecto de país. Si nosotros generamos un proyecto de país, bueno, las universidades, el INTI, el INTA y todos los organismos pueden trabajar de manera articulada con ideas claras. Y es eso lo que para mí tenemos que trabajar de acá adelante. ¿Qué tipo de proyecto de país y qué función vamos a tener y cómo nos vamos a articular de acá a que recuperemos el gobierno?